Dima, para hablar del tema que te había pedido, yo creo que no hay mejor motivación que esta visita que acaba de hacer Evo a nuestro país y ese encuentro entre Evo y Fidel, del cual le dábamos a conocer hace unos minutos y que estaremos volviendo a hablar en los minutos finales de nuestra mesa redonda. Pero me parece que también ese encuentro es expresión precisamente de esos nuevos momentos que se está viviendo en América Latina y de los nuevos momentos no solo en el ámbito económico, de los que nos hemos estado explicando hasta ahora, sino también de los momentos políticos. Cómo la integración, la aspiración de unidad, la aspiración de cooperación, que ha sido siempre un ideal de los grandes próceres de nuestra América, puede tener asiento hoy en América Latina, puede tener posibilidades de desarrollo. ¿Cuáles son las cosas que benefician esos intentos integradores y cuáles, en tu opinión, son las cosas que adversan los handicaps que tiene esta integración para América Latina en el ámbito político? Mira, leyéndome la carta de Jamaica, ya casi en el último párrafo, Bolívar decía: cuando los sucesos no están asegurados, cuando el Estado es débil y cuando las empresas son remotas, todos los hombres vacilan, las opiniones dividen, las pasiones las agitan y los enemigos las animan para triunfar por este fácil medio. Luego que seamos fuertes bajo los auspicios de una nación que nos preste su protección, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria. Entonces seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América Meridional, que era como se le llamaba a la América Latina. Esta frase es proverbial, es decir, la primera parte es divide y vencerás, y lo que hemos estado oyendo, escuchando a lo largo de toda la historia de América Latina es precisamente una política de división permanente de las naciones latinoamericanas. Creo que fue en la cumbre del Mercosur donde Fidel dijo que América Latina, no cito sus palabras textuales, sino el sentido, tiene más condiciones objetivas que Europa para integrarse. Sin embargo, Estados Unidos ha logrado mantener dividida a América Latina. La unidad de Europa, en definitiva, es el resultado de una necesidad económica, pero las diferencias culturales, las diferencias incluso de intereses, conducirían más a su división que a su unidad, y sin embargo se han unido en función de una competencia económica a nivel mundial. Los lazos que unen América Latina, los problemas comunes que tiene América Latina, es decir, la idioma, la cultura, todo, conduce a una mayor facilidad de integración. Sin embargo, no se ha logrado. Ahora, en la visita que le hizo Chávez a Fidel, los dos hablaron, es decir, en más reciente encuentro, fue hace unos días, los dos hablaron de que este es un tiempo de cambios, de que soplan nuevos vientos, para decirlo de algún modo, en América Latina, y no solo en América Latina, sino también en muchos lugares. Uno de esos vientos que sopla es, por ejemplo, el despertar del indio latinoamericano, algo de lo que habló Martí en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que no se podría hablar de integración e independencia, de libertad en América Latina hasta tanto, no de integración, de libertad, hasta tanto no despertar el indio latinoamericano. Y el indio latinoamericano está despertando, la prueba la tenemos en esta visita de Evo aquí. Pero además la tenemos en la posición que han asumido los indios ecuatorianos, con todos los problemas que pueda haber, en la misma posición de oposición que ha habido al ALCA, al Tratado de Libre Comercio, en Perú, por parte de poblaciones de esos sectores. Yo te diría, y no, es decir, tengo la impresión desde hace mucho rato de que el mundo y América Latina ha sufrido una serie de cambios cuantitativos, es decir, una cantidad de cambios que conduce necesariamente a cambios cualitativos. ¿Qué falta? Las condiciones subjetivas. ¿En qué depende? De las condiciones subjetivas. Y esas condiciones subjetivas están dadas precisamente por las ideas, por los pasos, por los caminos que se vayan tomando en función de la integración. Ha habido un fortalecimiento del Mercosur, por ejemplo, como ha sido como resultado del ingreso de Venezuela. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Mercosur, hablamos de Argentina, Venezuela y Brasil, estamos hablando del 75% del Producto Interno Bruto de América Latina. Por tanto, no hay ALCA sin esas tres naciones, y son las tres naciones que se han opuesto precisamente al ALCA. Hemos visto el proceso que se ha creado, es decir, esa economía, esa complementación económica que se ha creado entre Venezuela, Cuba y Bolivia. Hemos visto la creación de Petrosur,
hemos visto la creación de Petrocaribe, y todos estos son pasos que solamente se obtienen sobre la base de una voluntad política integradora, si no, no fuera posible. Es decir, yo creo que existen condiciones para que esos pasos continúen, pero hay en este momento un embrión de integración, que es eso de lo que hemos estado hablando. La comunidad, yo siempre digo el Combinado Avícola Nacional, me perdona, CAN, la Comunidad Andina de Naciones, es evidente que la firma de los tratados de libre comercio a los cuales se había referido han llevado a su debilitamiento como cosa lógica, y además de eso, bueno, es lo que motiva la salida de Venezuela. Y yo creo que aquí entramos en algo que me parece muy importante para este proceso de integración, que es el papel de los gobiernos de cada país. Y yo creo que es bueno señalar que en América Latina la mayoría de los países, salvo Bolivia, Venezuela, y salvo aquellos presidentes que han asumido posiciones de defensa de sus intereses nacionales, como pudiera ser el caso de Argentina, como pudiera ser el caso de Brasil, en la mayoría de los casos, esos gobiernos responden a los intereses de las transnacionales extranjeras, principalmente norteamericanas de un lado, y desde luego a las oligarquías y burguesías locales que son dependientes de un modo o de otro para su propia supervivencia de Estados Unidos. Son los gobiernos que han firmado tratados de libre comercio o que negocian tratados de libre comercio con Estados Unidos o que aspiran en su momento a hacerlo. Incluso se puede producir un debilitamiento del Mercosur como resultado de eso. Los gobiernos que han permitido la instalación de bases militares norteamericanas en su territorio. Esos gobiernos sufren evidentemente consecuencias, es decir, hay un desprestigio de los partidos políticos tradicionales en América Latina y hay el surgimiento de nuevas fuerzas, caso Evo, caso Yantumal en Perú, aunque perdiera las elecciones, caso PRD revitalizado con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, que le han arrebatado descaradamente la presidencia de México, pero van surgiendo fuerzas. Este mismo hecho mexicano de México da la medida de que van surgiendo fuerzas en América Latina que pueden lograr ese proceso de integración. ¿Cuál es el principal peligro, en mi opinión? La mayoría de los gobiernos de estos países, sean representantes de la burguesía o no, son gobiernos presidenciales. Son gobiernos que de un modo o de otro el presidente le impone su impronta a su etapa. Y si es un presidente nacionalista, con un gobierno nacionalista va a imponer eso. Si es un gobierno integrador, va a imponer ese proceso de integración. Sin embargo, está por ver qué ocurre después. Y me parece que ese es uno de los principales peligros por todas las campañas que se están desarrollando contra la integración, por todas las campañas que se desarrollan. Ahora, por ejemplo, empiezan a surgir figuras muy interesantes en Argentina, para poner un caso, que sería diametralmente opuesta a la posición, por lo menos nacionalista, de Kirchner. Pasa con muchos países, como por ejemplo los propios centroamericanos, donde la política exterior tiende, más que a la integración regional, tiende a la integración hacia el comercio con Estados Unidos. Pero, y recuerdo una cosa, a pesar de que hay ¿cómo decir? Expresiones populares crecientes de rechazo a eso y de búsqueda de la integración. Las hay, pero acuérdate también que Centroamérica es en definitiva la primera región de América Latina que Estados Unidos logra dominar, allá a mediados del siglo XIX. No, es decir, ya ahí hay algo que va marcando un camino. No es el caso latinoamericano, que en definitiva la dominación norteamericana se produce ya después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, se afianza después de la Segunda Guerra Mundial. Para mí, te repito, el principal peligro que puede entorpecer este proceso integrador es precisamente eso, el hecho de que cambian los presidentes y con los presidentes pueden cambiar los tonos integradores o incluso puede surgir un tono no integrador en dependencia de quien sea quien asuma el poder. Ahora, yo te digo que ya hay